profesoras integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y público en general que nos hicieron favor de llegar a este espacio que tan generosamente el Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez nos ha facilitado el día de hoy. El foro Los Rostros del Trabajo Infantil en México ha sido organizado por parte de la Mesa Social contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un espacio donde convergen instituciones, organizaciones y personas para promover la prevención y erradicación de la explotación de niñas, niños y adolescentes desde el 2007. Unimos nuestras miradas y nuestras voces para manifestarnos y exigir al gobierno mexicano el efectivo cumplimiento de los derechos garantizados en la Constitución mexicana para las y los niños víctimas de explotación laboral. Pretendemos ser un espacio de referencia ante la problemática de la explotación en personas menores de 18 años de edad que genera conocimiento, movilización social, incidencia en políticas públicas y la articulación con actores que contribuyan al ejercicio de sus derechos. Las organizaciones e instituciones que estamos actualmente participando en esta mesa son Afrodescendencias, Save the Children, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, Colectivo contra la Trata de Personas, Riniki Intervención Social, la Fundación Telefónica, Caminos Posibles, Centro de Desarrollo Indígena Loyola, Asociación Civil, el Programa Infancia de la UAM Xochimilco y la Línea de Educación, Migración y Trabajo Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunque ha habido desde el 2007 otras organizaciones y esperamos después de este foro que personas o instituciones quieran también participar, por supuesto, en esta mesa social. El foro tiene como objetivo llevar a cabo un análisis y reflexión sobre los distintos rostros del trabajo infantil en México, desde el enfoque de los derechos humanos y en particular desde la recientemente promulgada Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de presentar propuestas al alumnado para el seguimiento de la evaluación accesible a toda persona interesada en la diversas aristas del trabajo infantil y explotación de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su presencia y vamos a comenzar con la primera parte, la conferencia de prensa, donde tenemos a dos compañeras y un compañero que van a hablar sobre la temática general del foro. En primer lugar tenemos al maestro Alfonso Guaré Castañón, quien es consultor de Save the Children en México. Adelante, por favor, Alfonso. Gracias, buenos días, bienvenidos. Básicamente, bueno, hay un programa obviamente para el foro. La primera parte, digamos, se va a referir a los temas del marco conceptual, del marco legal. Ahí vamos a abordar antecedentes sobre las diversas disposiciones e instrumentos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, están vinculados con la problemática del trabajo infantil. Más tarde habrá una intervención, me pidieron que yo la comente aquí, que tiene que ver con niñas y niños afromexicanos de la costa chica. Como ustedes saben, pues hay antecedentes importantes, digamos, de migración de población africana a México desde el siglo XVI y actualmente esa población se concentra, aunque tiene presencia en diferentes lugares del país, se concentra en la zona de Costa Chica, Oaxaca y Guerrero, y se hará un análisis sobre cómo funciona, digamos, la situación del trabajo infantil en esta región, particularmente en 3 municipios, y se tratará, digamos, de identificar la relación que existe entre el trabajo infantil y los procesos sociales y culturales de construcción de identidad que se viven en estas comunidades.
Pasaría entonces, no sé quién. Sí, Nayeli, por favor, adelante. Ella es directora general de Brigiti Intervención Social. Bueno, les voy a comentarles que también me da mucho gusto no llegar tarde, pero sí me da mucho gusto estar aquí. Con los compañeros que vamos a compartir este día, este foro, tenemos trabajando alrededor de 10 años. Empezamos como un movimiento de organizaciones en aquel entonces, y ese es un continuo todavía. Había pocas organizaciones que trabajaran en explotación laboral, ¿no?, en infancia específicamente, y este grupo de organizaciones de académicas y académicos y igual organizaciones que trabajaban cuestiones culturales, nos sumamos en un movimiento que así llamamos de erradicación del trabajo infantil en México, de la explotación laboral en niños. El día de hoy a mí me va a tocar compartir, inmediatamente después de eso, sobre qué está pasando con las políticas públicas actualmente con relación al trabajo infantil. Lo que les diría es que en los últimos 3 años empezó un empuje que no habíamos visto anteriormente con relación a políticas públicas en la temática. Por primera vez se plantea una línea estratégica que tiene que ver con trabajo infantil, prevención del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo. A partir de esto, en los últimos 2 años, lo que hemos visto es la generación de muchísima, digamos, de muchísima estructura y de arreglos institucionales, ¿no? Por un lado, la promulgación inmediatamente empezando este sexenio de la nueva ley federal de trabajo, que en la parte de niños, niñas y adolescentes contempla mayores sanciones económicas, hasta cárcel a empleadores de niños y niñas menores en ese entonces de 14, hoy con las modificaciones en la Constitución sería de 15, y a partir de esa nueva ley el Estado mexicano cumple con algo que había tenido pendiente durante casi 2 años a raíz de la firma y lo que tenía comprometido con el acuerdo 182 de la OIT. Es decir, con en la nueva ley lo que se plantea es el listado de actividades peligrosas, de trabajos peligrosos, que además México, como en todo el mundo, se compromete a erradicar, y se había comprometido a erradicar en la primera ruta en el 2015, ya nos avanzó en el 2015 y no hemos logrado eso, porque básicamente una de las cosas que vamos a estar viendo en estos días con todas las exposiciones es que tenemos a niños, a niñas y adolescentes mexicanos trabajando básicamente en cuestiones peligrosas. ¿Por qué? De entrada, porque si nos seguimos simplemente con la información que tenemos cuantificada con el módulo infantil de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues la tercera parte de los niños y las niñas y adolescentes mexicanos trabajan en el sector primario, es decir, en la agricultura. Y la agricultura es trabajo peligroso. Y es trabajo peligroso porque a la edad que tienen, el nivel de desarrollo de los niños, el trabajo agrícola es un trabajo que requiere de mucha fuerza, es un trabajo que requiere de jornadas de 12 horas de trabajo, es un trabajo en donde estás expuesto a fertilizantes y agroquímicos que en muchos momentos en nuestro país están prohibidos, y paradójicamente, exceptuando y quitando el trabajo que podemos llamar como formativo, que es aquel que en las pocas milpas que ya hay, porque tenemos ya el producto de una política de 20 años en donde lo que se acabó en las comunidades rurales exactamente fue la generación de economía de la autosubsistencia. Entonces, lo poco que esto que es formativo
que no estaría catalogado como trabajo infantil, sino como trabajo formativo, no es lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de los niños en actividades agrícolas. Aquí nos estamos refiriendo básicamente a trabajo agrícola tercero, en este caso, básicamente lo conocemos como jornaleros agrícolas. ¿Sí? Y en esta lógica estamos hablando, para quien alguna vez haya estado cercano a eso, a un tratamiento a los seres humanos de esclavitud y que puede asemejar las grandes haciendas de porfirianas del siglo XIX. Entonces, eso es, digamos, el escenario, el por qué es importante sacar el listado de actividades peligrosas y porque además nosotros decimos, bueno, ahí está y hemos hecho poco para avanzar en los compromisos, para erradicar completamente el trabajo peligroso para los niños y las niñas y naturalmente los adolescentes. Empezamos, como les digo, con el del 2011 con la aprobación de esta nueva ley federal y se viene una serie igual a raíz del Plan Nacional de Desarrollo, una serie de políticas públicas, ¿sí? Que tienen que ver con, de entrada, la conformación de una coordinación interinstitucional e intersectorial para prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en edades permitidas. Lo que tenemos ahorita son se llaman CITIs, ¿no? Un CITI a nivel federal, y desde el año pasado, en junio, se concluyó la integración de 32 CITIs a nivel de cada entidad federativa. El problema es que la propia figura del CIT es una figura importante porque lo que trata de hacer es de articular las diferentes instancias para integrar en un objetivo. El problema es que hasta ahora, como muchas de las figuras, digamos, de consejos, comités y coordinaciones, pues simplemente se queda como en reuniones que se hacen una vez cada 3-4 meses y que poco se articula verdaderamente en términos de la política pública, ¿no? Hoy tenemos, después igual, 3 años operando esta nueva ley, y pues algunos de ustedes conocen de algún caso en donde, déjense que se apliquen las multas, ¿conocen ustedes algún caso de algún empleador que haya sido estado o ya esté en la cárcel o esté procesado vía esta ley? Pues no lo hay, ¿no? Y finalmente nosotros sabemos y coincidimos que no nada más que el proceso de trabajo para protección de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes no es exclusivamente la criminalización, pero pensamos que es una de las rutas que tendría que seguir y que no se está siguiendo. En la presentación profundizaré más sobre qué está pasando, qué políticas públicas están operando ahorita, qué está pasando con el presupuesto, ¿no? Tenemos o no, hay o no recursos dedicados para esta política pública que supuestamente es integral. Y también creo que me dijeron que tenía que comentar que vamos a estar trabajando en plata con fines de explotación laboral también en las conferencias. Ahí tenemos grandes deudas, ¿no? De entrada, seguimos sin tener ley. Mónica. Mande. ¿Dónde está la ley? ¿La ley contra la casa? Sí. ¿En qué proceso? Siguen comentarios del Senado. O sea, se ha estado pimponeando ya. Lo que va es que ya la regresaron de la Cámara de Diputados, pues les puedo asegurar que de la Cámara de Senadores ya dijeron que no la van a aprobar así porque le hicieron 80% de los cambios y se van a regresar. La buena noticia es que no tiene que ver con trata con fines de explotación laboral y que no tiene que ver con la agenda de infancia, ¿no? Y de niños. En términos en términos generales, porque está documentado y probar que hay trata cuando se trata de menores de edad está bien claro en la ley y en los instrumentos que ahora tenemos. La mala noticia es que todas las otras digamos vertientes y las figuras y las expresiones de la trata en México hoy por hoy están en un vacío legal. Estamos básicamente nada más expuestos a estos procesos que nos pasan
pasan en el radio cada semana sobre que si en una redada donde hay básicamente muchísima corrupción, levantaron a la señora que vende los chicles en el baño, ¿no? Al señor que está afuera consiguiendo los taxis, y a ellos los están acusando de ser los tratantes, ¿no? Y ellos son estas personas las más vulnerables, las que están ahorita, cuando vimos en el radio, esta semana, no se acuerdan, el lunes estaba en una nota de que estaban ya acreditando el delito para 5 personas, y yo lo que les quiero decir es que estas 5 personas no son los tratantes, estas 5 personas no son las que tenían que estar aquí, y lo peor, hay una confusión ante el vacío legal entre lo que es la trata con fines de explotación sexual comercial y lo que es, en algunos casos, pues el sexo servicio que algunas mujeres libremente deciden hacer. Y ya me salí de tema. Muchas gracias, Nayeli. Ahora continuaría la compañera Margarita Nemesio, quien es coordinadora del área de migrantes en el Centro de Derechos Humanos La Montaña, La Chinola. Adelante. Pues buenos días a todas y a todos. Y bueno, como ya lo mencionaban Rosaura, Nayeli y Alfonso, otro de los temas que se abordaron justamente en el foro está relacionado con el trabajo infantil agrícola, que es parte justamente de uno de los tantos rostros que ya mencionaba ahorita Nayeli, justamente con el tema del CIDI, y que particularmente desde Tlachinolan que hemos venido dando un tratamiento desde 2007, que fue el año en que documentamos el primer deceso de un niño que murió en un campo agrícola. Pues de ahí hemos visto que el tema relativo al trabajo infantil en campos agrícolas pues persiste, ¿no? O sea, sigue habiendo niñas y niños que se siguen incorporando a las actividades agrícolas y pues en situaciones que ponen su vida en una situación de alto riesgo. Me gustaría mencionarles que, por ejemplo, las niñas y niños que se incorporan en estas actividades, bueno, que tienen menos de 15 años, que además es la edad que la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo adecuó y elevó la edad mínima, pues digamos que en algunas situaciones, y hablo particularmente de las familias que salen del estado de Guerrero y también de otras entidades que además van a trabajar, particularmente en Guerrero hemos identificado 17 entidades a las que van las familias originarias de Guerrero y que van a trabajar en actividades agrícolas. En estas 17 entidades es una migración familiar, entonces es recurrente que las familias, los padres vayan en compañía de sus hijos. En estas 17 entidades particularmente, y sigue presente en el estado de Sinaloa, por ejemplo en la parte norte o sur, empleándose a niños, si no directamente los reconocen como asalariados, reconocen su actividad como complementaria a la de los padres, pero en toda la parte de los estados que se ubican en el Bajío, como la parte de Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, en esas zonas que además no se hacen inspecciones tan rigurosas, que además la situación de los campos no son como las de Sinaloa, Sonora, Baja California, permite justamente que esta situación de los niños pues sean en campos que están en la clandestinidad o con situaciones donde los derechos laborales están al margen de la ley. Entonces, algo que hemos identificado y que es uno de los puntos que se van a abordar en el foro es justamente que el problema con todo esto que se hace el tema de erradicar a los niños, a las niñas y a los adolescentes del campo, pues se piensa que el problema es prohibir que los niños ingresen a las actividades agrícolas. Sin embargo, nosotros vemos que en la medida en que el salario de los padres de esos menores siga sin ser remunerado, estos menores van a seguir ingresando en los campos. En la medida en que las condiciones laborales de los padres no mejoren y no cumplan los estándares mínimos de derechos humanos, y particularmente aboquémonos a los laborales, los menores van a seguir encontrándose en estas condiciones. Esta situación, al final lo que hemos visto es que expone no solamente a las niñas y niños, sino a su familia en su conjunto a recurrir al tipo de mecanismos que los lleva a que dupliquen sus ritmos de trabajo para garantizar el de por sí ya mermado ingreso que perciben como familia en situaciones de alto riesgo. Es decir, que agudicen sus condiciones de subsistencia
y los orilla a buscar justamente fuentes de empleo en estados donde la situación de riesgo los expone y vulnera todavía su condición. No solamente vemos que el tema del trabajo infantil en condiciones laborales es peligroso para las niñas y los niños, sino que también el tema de educación, de salud, de seguridad social, de albergues o guarderías son temas pendientes. Nos preocupa porque se han destinado recursos, particularmente para el programa de atención a jornaleros agrícolas, que depende del asesor federal, recursos que se han adecuado y destinado justamente para el tema de estancias y guarderías infantiles. Sin embargo, de la documentación que nosotros hemos hecho, uno de los grandes vacíos que vemos es justamente el tema que tiene que ver con las estancias. Hay entidades, particularmente de la revisión y seguimiento que hemos dado desde hace 2 años en Guanajuato o en San Luis Potosí recientemente, el tema de estancias infantiles no existe. O sea, las familias se albergan en lugares que alquilan ellos por su cuenta, o bodegas que les rentan, o viviendas en obra negra, o lugares donde ellos simplemente son espacios, viviendas en ruinas que les permite albergarse durante la temporada de trabajo. Pero todo esto que se viene trabajando de la red de comisiones estatales que mencionaban a Shelly, pues no es tan operativo ya en el terreno. Y esto lo digo porque justamente, aparte de que orilla estas situaciones a la familia, lo que a nosotros nos preocupa, y es lo que ponemos el acento y el matiz en el foro, es el tema de estas otras cifras, ¿no? O sea, la Comisión Intersecretarial da cifras de que han erradicado la mano de obra infantil. Sin embargo, nosotros del 2007 a enero de 2015 van 39 casos documentados de muertes de niños, niñas y adolescentes en campos agrícolas. De estos 39 casos que yo les menciono, por lo menos 26 los hemos documentado o les hemos dado seguimiento. De este total de 39, es de llamar la atención que 24 están relacionados con niños, 13 son de niñas y 2 adolescentes. Las edades de estos niños que han muerto son de días de nacidos y el más grande tenía 17 años. Los menores han fallecido en estados como Sinaloa, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México. Las causas de la muerte de estos menores, y de hecho, bueno, en la presentación se presentará un cuadro, pero da cuenta que justamente muchos de estos menores, que tenían la edad entre los 8 y los 10 años, estaban trabajando, o sea, sí estaban como trabajadores asalariados, y concretamente me refiero al caso de los 2 menores que murieron el año pasado en San Luis Potosí. Salían de su actividad agrícola, al concluirla se desplazaban en una camioneta hacia su vivienda, la camioneta se volcó, murieron estos 2 menores de 8 años y un adulto. Efectivamente, el grupo con el que fuimos, hablamos y documentamos, reconocieron que estos niños menores de 8 años estaban trabajando como asalariados. De estos 2 casos hubo que interponer demandas laborales por la situación, no solamente por la muerte de los menores, sino por las irregularidades que documentamos durante la revisión del caso. Bueno, lo que a nosotros nos preocupa es que hay estándares internacionales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece criterios de reparación del daño, que son verdaderamente restitutorios para las familias. Y lo que hemos visto en estos casos es que lo mínimo que busca la familia justamente es justicia, ¿no? El tema de justicia. Todo lo que tiene que ver con el debido proceso para el seguimiento de sus casos, para que ellos interpongan una denuncia, para que ellos puedan pedir por lo menos una indemnización justa ante la muerte de los menores que mueren atropellados por tractores, por camiones recolectores, por picaduras de animales, por volcaduras de los autobuses o de las camionetas que los trasladaban, por partos mal atendidos, por negligencia médica, como es el caso de otro menor de 1 año 11 meses que murió en Sinaloa, y en el que también se interpuso una denuncia. Justamente la parte que preocupa es que, a pesar de que están estos estándares internacionales, cuando uno da acompañamiento para poner las denuncias es muy complicado, y lo estamos viendo en San Luis Potosí, donde les decía que tenemos 4 demandas laborales, concretamente por la muerte de estos 2 menores, y los cuales los menores murieron en julio de 2014. Hasta
hasta la fecha no ha sido posible que el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matehuala vaya a notificar al agricultor porque no se reconoce la propiedad de donde están los trabajadores, la familia prácticamente de los menores laborando en ese campo. Como son agricultores pequeños, la razón social es muy complicada porque a veces hasta son prestanombres y eso dificulta mucho poderle dar seguimiento. Nos preocupa también el tratamiento que le está dando la autoridad porque la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con otras instancias del gobierno local facilitaron apoyos, les facilitaron recursos a estas familias que los denominaron apoyos humanitarios que iban en la figura de indemnizaciones. No puedes otorgar una indemnización cuando ni siquiera han hecho una investigación a cabalidad de las condiciones en las que estaban trabajando estos dos menores en el campo agrícola. Nos preocupa que además la lectura de la autoridad en San Luis Potosí no haya sido de reconocer que estos dos menores de 8 años sí estaban como asalariados. Nos preocupa que a casi más de 6 meses de ocurridos los hechos, las denuncias, las demandas no puedan proceder porque no se le puede notificar al agricultor en la propiedad donde estaba trabajando la familia. Y como es el caso del menor que les mencionaba, es el menor que la demanda está interpuesta por homicidio. Al parecer es una situación de negligencia médica de la guardería y la atención que recibe en el hospital. Esto es en el Agrícola Sacramento, en el estado de Sinaloa. La familia fue intimidada en el momento en que quiso trasladar el cuerpo del menor. Los quisieron obligar para que sepultaran el cuerpo del bebé en Sinaloa con el argumento de que si la familia iba para trabajar 6 meses, tenían 6 meses para dejarle flores a su hijo en un terreno que es propiedad del agrícola, que se lo cedían para que pudieran sepultarlo. Esas cosas son indolentes y esas cosas lastiman a las familias y es la parte que a nosotros nos preocupa. Lamentamos mucho que justamente el tratamiento que se le debe de dar cuando hablamos de erradicar la mano de obra infantil no refleje justamente lo que tiene que ver. O sea, yo les hablo de 39 casos, por lo menos 9 de ellos los tomamos nosotros a partir del monitoreo que hizo la prensa en algunos de estos estados, pero es un sinnúmero de niños que en otros estados mueren y que no se lleva un registro cabal. O sea, a lo mejor dirán que de enero de 2007 a enero de 2015 son 39, por lo menos nosotros 26 le hemos dado un seguimiento y son niños originarios de la montaña de Guerrero. O sea, que nos habla de una situación que amerita sí focalizar el tema, no solamente en sacar a los niños del campo, sino en cómo mejoramos las condiciones laborales de los padres y que además sea el cumplimiento a cabalidad de estos estándares. Y digo, ya para terminar con eso que les mencionaba, nosotros hacemos no es solamente como denunciar las cifras de la muerte de los niños que mueren en actividades agrícolas o en situación de riesgo de trabajo, sino justamente uno de los temas es que por parte de la autoridad es importante que se revise el esquema de las guarderías y estancias infantiles, que se fijen estándares mínimos que deben de cubrir los albergues para las familias jornaleras. Y también es importante diseñar y establecer cláusulas de respeto a los derechos laborales, sobre todo pienso en los subsidios que entrega tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales a los empresarios o agricultores. Esos subsidios tendrán que estar restringidos justamente a través de mecanismos que establezcan el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente los laborales. No pueden entregar subsidios como estos de distintivos de empresa agrícola o distintivos para movilidad, recursos para movilidad laboral, que además la fomentan sin que se regule y se vigile eso. Y es importante sobre todo implementar mecanismos de factibilidad que permitan medir justamente el impacto que tiene el tema de erradicar a los niños, niñas y adolescentes de los campos para ver el impacto que tiene no solamente en sus núcleos familiares, sino en sus comunidades de origen. Porque las mediciones se hacen a partir de los registros que hacen en los campos, cuántos niños salgan y además se dice vamos a salvar a la población infantil. No es que la salven, es el impacto que realmente está significando en sus comunidades de origen y lo pienso particularmente en un adolescente de 14 años que tiene 1 o 2 hijos. Al verse limitada ante estas posibilidades y sin la posibilidad de educación ni en su lugar de origen ni en los campos agrícolas, ¿cuál es la alternativa que está implementando o que va a desarrollar de política pública integral el Estado ante esta situación? Gracias. Gracias, María.
Margarita, Nayeli, Alfonso, pues adelante con preguntas, comentarios, por favor, de parte de la prensa. Adelante. Ivonne, si nos apoyas. Hola, bueno, Sí. preguntarles si a raíz de la situación económica ustedes han visto que haya aumentado el trabajo infantil, en qué porcentaje comparado con otros años, cuántos niños el día de hoy están trabajando aquí en México, y hablaban de los estados a los que van, por ahí mencionaron 17, al menos que tenían ya detectados. ¿Qué estados son estos? A ver, el dato oficial lo tenemos ya la tercera edición del módulo. Lo que están planteando es que hay una reducción de alrededor de 200,000. O sea, entonces, si teníamos 3.200.000, estamos sobre los 3 millones reportados por este mecanismo del módulo. El problema es que el módulo no mide lo que son los grandes nichos de trabajo infantil en México. Es decir, acuérdense que es un módulo que mide además ocupación, ¿no? O sea, no mide, te está preguntando si en un periodo anterior estuviste o no, pero si te sales del periodo, pues no está. Hay un subregistro porque no se puede entrevistar a menores de 12 años de edad, y entonces todos ese bloque, pues la familia contesta en la voz de los niños, y no son los niños los directamente informados. Eso, entonces digamos, tenemos un problema de estadística todavía, y tenemos un problema que el mismo gobierno reconoce, en donde sabe que este tipo de registros no dimensionan, son subregistros. ¿Por qué? El trabajo informal. Acuérdense que esto se levanta en hogares, ¿no? El trabajo que se da en las calles, que es donde lo que más vemos, por ejemplo, en términos de trabajo infantil, en ciudades no se ve, ¿no? El trabajo que se hace de cerillos, cargadores, todo este tipo de trabajo, que es lo que mayormente hacen, por ejemplo, los niños cubanos, no se ve reflejado en esta cosa. Entonces tenemos un problema de subregistro. Nosotros pensamos que además en esta lógica estamos hablando pues por lo menos de 1 millón de niños más que estarían incorporados a en trabajo infantil, y muchos de ellos en trabajo infantil peligroso. La crisis, claro, y eso es digamos una de las cosas de por qué tenemos que tener cuidado cuando nos dan las cifras de baja. La crisis ha derivado en mayor trabajo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en esta ciudad muy fuertemente, en además cierto tipo de trabajo que lo que está reflejando son a familias enteras sin opciones. Entonces tenemos, por ejemplo, un aumento, si se han dado cuenta, de las familias completas, generalmente migrantes indígenas, ¿sí?, que ni siquiera habitan en la Ciudad de México, vienen de Nesa, vienen de toda la zona conurbada y están en la mayoría de los grandes cruceros de nuestra ciudad. Y ahí tienes niños en primera infancia trabajando, ¿no? Aquí el problema es cómo lo abordamos. O sea, la ley te dice que el trabajo familiar es un trabajo permitido. Habría que discutirlo, porque también lo que nos dicen los estudios es que uno de los mayores fuentes de explotación muchas veces es exactamente el trabajo en estos núcleos, ¿no? Entonces, estás viendo a niñitos desde los apenas pueden caminar, uno te vende los chicles, el otro te vende las toallas, el otro no, y van como en hilerita, más aparte ahí lo que estás viendo es a los niños no solos, a los niños acompañados en los cruceros. Eso te habla de un incremento muy intensivo del trabajo infantil y el trabajo adolescente derivado de la crisis, porque insistimos, nosotros somos un país donde no creamos empleo formal y en donde los adultos básicamente están volcados igual al empleo mal pagado, con la informalidad, sin ningún tipo de seguridad social, y lo que provocan básicamente.
Esas eran las preguntas. Las ciudades. Las ciudades a donde se han ido. Bueno, el registro, a ver, el registro va desde el niño de 5 años hasta 15 años. A ver, con la modificación al artículo 123 del año pasado, se incrementó la edad mínima de ingreso al empleo a 15 años. Entonces estaríamos hablando del grupo de entre 5 y 15 años, aunque la encuesta te está reportando el módulo de 5 hasta 17. Y aquí permítanme nada más como acotar. Si hay un espacio de grupo de edad abandonado en esta materia, son los adolescentes. Porque en términos de muchísimos fenómenos se justifica desde muchas lógicas el trabajo infantil peligroso, el trabajo peligroso que realizan muchísimos adolescentes en nuestro país. Tenemos, derivado de la violencia y de esta visión de criminalización y de locura social, mucho más la tendencia a decir que mejor que esté haciendo eso a que sea un criminal, ¿no? Entonces, esta visión que se llama de pánico moral en términos teóricos es muy dominante, y entonces justificamos la explotación de muchísimos adolescentes a raíz de esta parte que tiene que ver como justificándonos en el terror que nos lleva a la violencia estructural. Sí, a mí me parece importante resaltar lo que nosotros llamamos prácticas intolerables en contra de la infancia. O sea, yo creo que ya lo vemos más adelante en el foro, tenemos que hacer claras distinciones entre trabajo infantil, trabajo digno, entre explotación infantil y entre lo que podrían ser prácticas criminales en contra de niños, niños y adolescentes. O sea, todas estas actividades en donde se incorporan niños y niñas que están en el marco de la ilegalidad y que de alguna manera están asociadas con lo que son las peores formas de trabajo infantil. A mí no me gusta, digamos, hablar de trabajo cuando se trata de prácticas intolerables o criminales. Y ahí está todo el tema de explotación infantil, de explotación sexual, comercial, de incorporación de niñas y niños al crimen organizado, inclusive formas de trabajo doméstico que pueden estar asociadas a formas de explotación y de esclavitud que son muy severas. Y todas estas prácticas no tienen este registro. Me parece que esa es la parte que habría que tratar de indagar para tener una escala real de los problemas que tenemos en México con respecto de lo que es la situación de explotación de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Alfonso. Damos pie a las preguntas. ¿Quieren mencionar otra cosa? Los estados que preguntaban también, bueno, de los 17 que nosotros tenemos identificados son Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Morelos, el Estado de México, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y la parte de Tierra Caliente que colinda entre Michoacán y el Estado de Guerrero. Gracias. Pero pasamos a una ronda de 3 preguntas para cerrar un poco. Sí, una ronda. Por acá, Leticia de la revista Proceso. Creo que rozaba bien nada más por el tema de incorporación de los menores en el crimen organizado. ¿Tienen algo al respecto? Por ejemplo, durante la guerra contra el narcotráfico en el 2006 a la fecha, sí tuvimos un crecimiento, por lo menos de la exhibición de medios, que también fue algo vergonzoso, de los menores que están incorporados en esto. Y también se ha hablado de que se les ha en algunos casos esclavizado para participar en siembra de relevantes, etc. Bueno, quería saber si tenían algún dato sobre esto, y aunque sé que es un tema muy difícil, de temas de explotación sexual infantil, ¿qué es lo último que podemos tener de su parte? Gracias.
en los que han muerto, o sea, igual el desglose, los niños jornaleros, no es el de la referencia del 2007 a la fecha. ¿Y atrás? ¿Ya están en cuenta? Yo la única estimación que he oído en términos del número de niñas y niños por causas del crimen organizado ronda los 30.000, pero es una cifra que obviamente no es muy difícil de sustentar. O sea, no hay un cruce, por ejemplo, entre la información que se deriva de procesos iniciados contra niños o niñas en conflicto con la ley, contra las estadísticas de incidencia criminal en ciertas regiones. En fin, tendría que hacerse un esfuerzo realmente mucho más significativo para poder estimar esa cifra. Pero me parece, a mí en lo particular, es una cifra, digamos, que implica un subregistro. O sea, mi percepción es de que es mayor el número de niñas y niños involucrados en el crimen organizado, porque digamos la incidencia regional, la conformación de las organizaciones, pues tiene una cobertura nacional muy alta, ¿no?